tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Dígaselo, te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y dígale, no hay nadie digno de recibir adoración, solo tú, Señor. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. No hay otro nombre igual. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo
vivo por ti, vivo por ti. Santo, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Gloria a Dios y a su nombre.
Señor en esta mañana? ¿Cuántos están contentos porque el Señor nos salvó, hermanos? Gracias, Señor, por esa salvación, Señor, tan grande. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a vencer mis dudas, ahuyentó. Cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Libre soy de esclavitud, Dios mío. Capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios ahí. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, la palabra, tiempo fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú seas obrando, que tú sigas obrando, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en esta noche, Padre, que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú tomes el control de mi ser, Señor, para que seas tú hablando en esta noche, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, y que me permita, Señor, exponer tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad en esta noche, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Tome su asiento en esta tarde, hermanos. Gloria a Dios porque nos permite estar aquí. Amén. ¿Cuántos estamos despiertos? Nada más dos, hermanos. Bueno, ahorita no vamos a despertar, pero ¿por qué no pregunte al que está al lado suyo, ¿qué harías tú si tuvieras 24 horas de vida? Está muy interesante esa pregunta, ¿no? Pero las últimas palabras de una persona, hermanos, a veces son las más importantes. Por ejemplo, en un debate, las últimas palabras determinan la victoria o la derrota. En una boda, las últimas palabras son las más importantes. En la vida, las últimas palabras son las que definen. Por ejemplo, Moisés, sus últimas palabras fueron: Señor, tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. Las últimas palabras que registra la palabra de Dios acerca de Samuel dice: obedezcan a Dios y sírvale con todo su corazón. Las últimas palabras de Esteban fueron: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las últimas palabras de Jesús fue: consumado es. Y vamos a ver en esta tarde, hermano, una de las últimas palabras de Pablo, que de hecho más adelante en el versículo 7, no lo vamos a estar viendo hoy, pero en el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces estas son las últimas palabras de Pablo a Timoteo,
Pablo sabe que no le queda mucho tiempo, que se acerca la hora de su partida, pero sigue preocupado porque ve cómo la apostasía en ese tiempo estaba creciendo dentro de la iglesia. Y sabe que del tiempo de Pablo al tiempo de nosotros, la apostasía ha seguido creciendo dentro de la iglesia. Y una de las funciones más importantes, hermanos, que debería de llevar a cabo Timoteo sería predicar la palabra de Dios. Y en este caso el apóstol Pablo, sabiendo que viene o que está cerca su muerte, hermanos, le da una de las tareas más importantes de la iglesia, predicar la palabra de Dios, y ahorita vamos a ver eso. Pero el primer punto que quiero tomar en esta noche es la exhortación de Pablo a Timoteo. En el versículo 1, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dice, por su manifestación y por su reino. Entonces aquí Pablo no está escribiendo solo unas palabras de ánimo, sino le está dando una orden a Timoteo, hermanos, de un encargo más bien. ¿Por qué? Porque está a punto de morir. Pablo estaba en la prisión y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y exhorta a Timoteo a que se mantenga fiel a su llamado. ¿Cuántos conocen su llamado? ¿O cuántos conocemos nuestro llamado? ¿Cuántos conocemos nuestro propósito aquí en la tierra? Amén. Entonces le dice Pablo a Timoteo: hey, sé que el tiempo me está cerca, pero cumple tu propósito aquí en la tierra. Y hágase una pregunta en esta tarde, hermanos: ¿estoy yo cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? Nada más hágase esa pregunta. ¿Estoy yo cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? Pablo dice: te encargo solemnemente. Y Pablo no está pidiéndole un favor, le está ordenando a Timoteo lo que debía hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque esa era la pasión de Pablo: predicar, enseñar el evangelio de Jesús, hablar del Señor. Y él quería que siguiese todo eso. Es como un padre que está en su lecho de muerte, que le encarga a su hijo, hermanos, responsabilidades, por ejemplo, en cuidar a la familia y otras cosas. Entonces, esto es lo que Pablo le encarga. Este es el encargo a Timoteo. O le va a hacer más bien un encargo. Dice que en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a vivos y a muertos. Y esta frase que dice que Cristo Jesús juzgará a vivos y muertos, también nos lo dice en Hechos y en Primera de Pedro. Si va conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 42, dice lo siguiente ahí: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Primera de Pedro 4:5 habla del mismo asunto. Aquí dice: pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado, dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. A veces, hermanos, se nos olvida que Jesús, o más bien Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro juez. Él dice en la Biblia que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y esta frase nos recuerda que habrá un día, hermanos, en que tendremos que dar cuentas a Dios. Todas las obras de la humanidad, las buenas, las malas, serán reveladas en aquel día. Y para el creyente es un día de recompensa, pero al que no cree en el evangelio de Jesús, al que no cree en la palabra de Dios, al que no cree en Jesucristo como Rey y su Salvador, déjeme decirle que será un día de condenación. Y en nuestro tiempo, hermanos, aún hay gente en nuestro tiempo que sigue rechazando el evangelio. De hecho, es rechazado por la mayoría de la humanidad. Entonces, nuestro servicio al Señor es llevado a cabo, hermanos, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos nosotros, o aquellos que servimos para el Señor, lo hacemos por Él y para Él.
Porque ese es nuestro propósito aquí en la tierra, amén. Y a veces se nos olvida también que Cristo viene, hermanos. ¿Cuántos creemos todavía que Cristo viene? ¿Sabe que hay señales que se están viendo alrededor de nosotros? Hay muchas cosas que están pasando, las noticias están cambiando de un día a otro. Y sabe que estas son señales de que Jesucristo viene a recoger a su iglesia, hermano. Dice, si va conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, dice, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Esta realidad, hermanos, de que Cristo viene debe motivarnos cada día. Nuestra responsabilidad final, aquellos que trabajamos, que servimos, nuestra prioridad es servir al Señor. Y no buscar, hermanos, el aplauso o tratar de evitar críticas. A veces va a haber críticas y muy fuertes por predicar, tal vez aún en la enseñanza, aún cuando en nuestro hogar, cuando hablamos a la familia de Jesús, va a haber críticas, va a haber rechazo, va a haber todas estas cosas. Pero una cosa tenemos que entender, que estamos siendo fieles a Dios y no al ser humano. Entonces hay una recompensa que es eterna y solo lo reciben aquellos que son fieles a su palabra. A veces tal vez hay personas, o a veces enfrentamos a aquellos que enseñamos, hermanos, que predicamos, cierta tentación en cuanto a predicar lo que la gente quiera escuchar. Pero corremos un riesgo porque Cristo no nos mandó a ser celebridades religiosas o ser unos super predicadores o que seamos populares. Jesucristo nos mandó a predicar su evangelio. Entonces, no debemos evitar, hermanos, los temas acerca del arrepentimiento del pecado, el juicio de Dios, la resurrección. ¿Sabe que aún todavía, hace algún tiempo, estaba viendo yo en cierta revista, hermanos, y decía religious celebrities, y había algunos pastores conocidos, o celebridades religiosas, y había unos pastores muy conocidos ahí dentro de esa lista. Yo me hacía una pregunta cuando veía esto, cuando leía esto. ¿Qué pensaría Pablo, hermanos, si estuviera en nuestros tiempos en cuanto a todo esto que hay a nuestro alrededor? ¿Qué pensaría Pablo de aquellas personas que quieren ser celebridades, que quieren gloria en vez de darle toda la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Dice, te encargo solemnemente, Timoteo. Y veamos, hermanos, el encargo de Pablo a Timoteo en el versículo 2, 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Qué dice la primera frase en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2? Que prediques ¿qué? La palabra. No dice ahí para que te hagas una celebridad, para que te reconozcan, no. Dice que prediques la palabra. Ahora este versículo, hermano, es el corazón de la misión de la iglesia. Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra predicar. Pablo le está dando a Timoteo las instrucciones para su tarea principal o lo que él tenía que hacer, la predicación del evangelio. Es una predicación que debe hacerse con sabiduría, con amor. Y esta es la carga, hermano, que tienen todos aquellos que han sido llamados a servir al Señor. Y para entender esta palabra, la palabra predicar, viene del griego kerizo, y significa proclamar, significa anunciar. Es como un heraldo oficial. Y en el mundo antiguo, un heraldo era aquel mensajero que estaba autorizado, hermanos, para anunciar las órdenes del rey. Ese era un heraldo. El heraldo no compartía de su propia opinión.
el heraldo no iba y decía lo que él pensaba o lo que la gente quería escuchar. En aquel tiempo el heraldo iba y proclamaba lo que el rey le había dicho que dijese en aquellos lugares. Él no compartía su propia opinión, sino que proclamaba un mensaje que venía directamente de la autoridad. De la misma manera, nosotros no debemos predicar lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Debemos predicar o debemos llevar el evangelio, hermanos, que está en su palabra. Y sabe que hoy en día hay muchas ideas, muchas fábulas, muchos mitos que quieren asociarse o tratan de asociar todos esos mitos a la palabra de Dios cuando están totalmente fuera de contexto en lo que dicen, fuera de lo que realmente la palabra dice. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en predicadores cómicos que todo el mensaje se la pasan diciendo chiste tras chiste tras chiste. Abre nada más el sermón con una palabra y lo demás, aún la conclusión, es un chiste. O también puede haber predicadores, o se le llama un predicador historiador, que se la pasa todo el mensaje contando anécdotas tras anécdotas tras anécdotas. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra. Predicar la palabra, hermanos, o el predicador que predica la palabra es aquel que se sumerge en la palabra de Dios, ya sea capítulo por capítulo, ya sea libro por libro, para explicar lo que Dios está diciendo. De algún tiempo para acá han como agarrado una jeringa y sacado un versículo, hermano, y lo han hecho una doctrina ese versículo. ¿Por qué? Porque ese versículo que han extraído de ahí, le han dado su propia interpretación y se ha hecho una doctrina que no está en la palabra de Dios, que está fuera de lo que Dios quiere para nosotros o para el que está escuchando. Eso es, pero para escudriñar la palabra se necesita, hermanos, meterse con la palabra de Dios. Cumplir el mandato. Entonces dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Si no me meto yo con la palabra, ¿qué voy a predicar? ¿O qué voy a enseñar? La palabra de Dios no es solamente un libro, hermanos, que nada más se lee o se escucha en un púlpito. Santiago dice que también debemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Alguien dijo que la predicación más poderosa a menudo no sale de nuestra boca, sino de nuestra vida. Y Pablo dice, hey, predica la palabra, predica el evangelio, no solamente en la parte de lo que has aprendido de ella, pero aplícala en tu vida también. Predica con tu vida. Entonces, vemos el encargo que le dice Pablo, predica la palabra, pero ¿cuándo debería predicar Pablo la palabra, hermanos? Vaya conmigo ahí al capítulo 4, versículo 2. La segunda frase dice, bueno, predica la palabra, inste, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. No se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de estar listos, hermanos, para llevar el evangelio de Jesús a aquel que lo necesita. En cualquier momento o en cualquier lugar podemos predicar la palabra. Aún en momentos difíciles, cuando Pedro y los apóstoles fueron azotados, hermanos, por personas, ellos siguieron predicando el evangelio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice ahí en Hechos
Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, ¿qué les hicieron? Los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Los vamos a soltar, pero no vas a hablar de Jesús. Versículo 41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, ¿cuándo dice aquí? Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como al Cristo. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vivamos como sociedad tiempos difíciles, prediquemos la palabra, hermanos. Porque hay mucha gente que necesita el mensaje de Jesús en su vida. Pablo le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y agrega 3 palabras muy importantes. Una de ellas, o le dice más bien, redarguye, reprende y exhorta. Esta palabra redarguir, hermanos, viene del griego elaxo y significa exponer, significa convencer del error. Esto implica confrontar el pecado con evidencia bíblica. Y busca llevar a la persona a un reconocimiento también del error. Esto es redarguir. La palabra reprender significa advertir e implica una corrección directa y firme, pero también busca detener el comportamiento de pecado. Y exhortar significa animar, consolar. Pero esto implica edificación, implica también una motivación, busca restaurar y fortalecer también a la persona. Redarguir, reprender y exhortar. Cuando un doctor le da el diagnóstico a un paciente, un doctor no le oculta la verdad, hermano. Él le va a decir la verdad sobre su enfermedad. Eso es redarguir. Y también le advertirá sobre los peligros si no sigue su tratamiento. Eso es reprender. Y luego le dará un plan, no sé, medicina, lo que usted quiera, para sanar esa enfermedad. Eso es exhortar. De la misma forma, la palabra de Dios es una medicina, hermano, que hace un diagnóstico de la enfermedad del pecado. Pero ¿sabe qué? También nos ofrece una salida a esa enfermedad del pecado. Y esa salida nos dice la palabra de Dios, que es Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros y que no se quedó ahí en la cruz, hermanos. Dice la palabra que al tercer día resucitó. Él fue el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Usted y yo íbamos derechote, hermanos, al infierno. Pero vino Jesucristo y dice, ¿saben qué? Yo me entrego por Él. Hemos visto el encargo y cuándo llevarlo a cabo. Ahora veamos, hermanos, la razón de este encargo. ¿Por qué Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra a tiempo, afuera de tiempo, que predique la palabra en las buenas y en las malas, que predique la palabra a pesar de la circunstancia que se está pasando en cualquier tiempo? Vaya conmigo al versículo 3 de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice ahí, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En este caso el apóstol no se centra o no se va a centrar principalmente en los falsos maestros, sino en los propios creyentes. Y ahorita lo vamos a ver. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan
lo que sus oídos se mueren por oír. Esta es la versión de traducción viviente. Entonces Pablo hace este diagnóstico, hermanos, después de haber analizado ciertos síntomas. Y el primero de ellos es que no soportarán la sana doctrina. La palabra griega para sanar o sana en este caso es higienio, y de ahí viene la palabra higiene, que quiere decir estar completo, estar saludable. Entonces la palabra de Dios no es un conjunto de ideas. La palabra de Dios es la respuesta al pecador. La palabra de Dios es aquella que nos anima a seguir adelante. La palabra de Dios es aquella que nos confronta con lo que nosotros creemos, que confronta nuestros corazones, confronta nuestras vidas. Pablo nos advierte, hermanos, que en los últimos días la gente no querrá oír la palabra de Dios. Hay personas que son confrontados cada día con la palabra y mejor optan por escuchar ideas nuevas y escuchar mitologías que les digan que todo está bien. Es como vuelvo al asunto del médico, es como cuando una persona va al médico y el médico le dice que tiene que cambiar ciertos hábitos alimenticios para mejorar su salud. Pero la persona dice, no, ¿sabes qué? Eso no me gusta escuchar a mí. No me digas eso. Ellos prefieren ir con el doctor que le diga, todo va a estar bien, no te preocupes y todo. Y buscan, hermanos, un médico que les diga lo que ellos quieren escuchar y no lo que ellos necesitan. Y ese es un peligro que enfrentamos en este tiempo. Es un gran peligro que enfrentamos, hermanos, como sociedad. Es un gran peligro que enfrentamos en nuestros días, en nuestros hogares. Es un gran peligro que enfrentamos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Por tanto mito, tanta fábula, tanta cosa que hay alrededor de nosotros. Porque vendrá el tiempo, dice Pablo, cuando no soportarán la sana doctrina. La siguiente frase dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El deseo de escuchar lo que nos agrada es descrito como una comezón de oídos aquí. ¿Y cómo se alivia la comezón? Ahora, en este contexto, hermano, la gente tiene una comezón de escuchar algo nuevo. Un deseo de escuchar lo que sus oídos quieran oír, incluso cuando se escucha lo que no es verdad. Y podemos pensar tal vez como en aquel niño que solo quiere comer dulces. ¿Cuánto nos gustaba comer bastante dulce cuando estábamos chiquitos, hermano? Cuando éramos niños comíamos todo. Yo recuerdo que, bueno, mis familiares tenían una tienda pequeña allá donde yo soy, hermanos. Y pues ahí estaban los dulces, antes de ir a la escuela y después de llegar a la escuela. De ahí, hermanos, había ahí ciertos dulces mexicanos. Y pues decía mi abuelo, hey, como que me faltan aquí unos dulces, ¿quién los agarró? Ismael estaba en la escuela, hermano. Pero imagínese esto, a un niño que solo quiere comer dulces y postres y le ofrece un plato de verdura a un niño, ¿qué le va a decir? I don't want that. I don't want broccoli. No quiero brócoli. Dad. La sana doctrina, hermanos, es como esas verduras que nos nutren y nos fortalece. Mientras que los mitos, las fábulas y todas esas ideas que tenemos a nuestro alrededor son como los dulces que son sabrosos, pero no tienen nada de nutrición para nuestras vidas. Cero nutrición. Y sabe que algo parecido ocurría allá en Atenas. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 21. Dice ahí, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Oír algo nuevo. La nueva era.
todo lo nuevo que está sacando. Hay bastantes iglesias que se han hecho, hermanos, en línea, pero se han hecho totalmente fuera de lo que la palabra de Dios dice. Y me ha tocado conocer personas que crecieron en la sana doctrina y han escuchado esto de repente, oye, Ismael, ¿a poco? Oye, se me hace que yo soy judío, Ismael. Ah, caray. ¿Por qué? Porque mi apellido, no voy a decir el nombre, hermano, no va a ser alguien aquí que se apellide así, pero, ¿sabes qué? Sí, se me hace que sí. Y después vienen y le dicen a uno que Jesucristo ya no es el Salvador. Y al rato hacen otra cosa y se van apartando por estos mitos, por estas fábulas, hermanos. Se apartan de la verdad porque su oído tiene comezón de escuchar otras ideas. Algo así ocurre en nuestros tiempos y es lamentable que muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiar todo, hermanos, porque quieren evitar predicar acerca del pecado, quieren evitar predicar acerca de la resurrección. Pablo hace este encargo a Timoteo: vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Dice, la gente tendrá comezón de oídos y buscará maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, al apartarse de la verdad, la gente se vuelve a estos mitos, a estas fábulas, que son un producto de la imaginación humana. Todo esto que vemos a nuestro alrededor, las diferentes ideas. Dice Timoteo, la última frase, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El otro punto aquí es la consecuencia de rechazar la verdad. Hay una consecuencia, hermanos, de rechazar la verdad. Y me ha tocado conocer personas que empezaron el evangelio, que empezaron agradecidos con Dios y poco a poco se fueron apartando por diferentes ideas que se les vino a la mente. Y años después me tocó verlo a esta persona específica, otra vez, hermanos, haciendo lo que él antes hacía. La palabra griega para fábulas es mitos, y de ahí viene la palabra mito, fábula. Y en este contexto que está hablando aquí Pablo, no se refiere a historias antiguas, sino a invenciones, cosas que se inventa la gente, o a mentiras. Entonces, hay un proceso gradual, hermanos, de cómo la gente se aparta de la palabra de Dios, se aparta de la verdad. Primero, se niega a escuchar la palabra de Dios. Se niega a escuchar la palabra de Dios. Luego el oído se aparta de la verdad. Y finalmente el corazón y su mente se vuelven a lo que el mundo le ofrece. Y la verdad viene a ser reemplazada con la mentira. Un buen pastor, hermanos, guía a sus ovejas a pastos verdes, a aguas tranquilas. Pero un falso maestro, un falso pastor, lleva las ovejas a un basurero, donde la comida es un veneno para sus vidas. Ahora, al principio el veneno puede saber bien, pero eventualmente el veneno causa la muerte. Tengamos cuidado, hermanos, con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, y prediquemos la palabra con todo nuestro corazón, porque lo hacemos para Él. Hemos visto la exhortación, el encargo y cuándo llevarlo a cabo. Ahora veamos la actitud para cumplir este propósito. ¿Qué actitud debemos de tomar para llevar a cabo lo que Dios nos dice que hagamos? Pablo termina aquí con 3 exhortaciones en el versículo 5. La actitud. Dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades,
haz el trabajo de un evangelista y se cumple tu ministerio. Este versículo es un llamado, hermanos, a la fidelidad, a la perseverancia en medio de un mundo hostil en el cual nosotros vivimos. Pablo sabía que el ministerio no sería fácil para Timoteo. Pablo pasó por muchas cosas, casi pierde su vida, hermano, por causa del evangelio. Él sabía perfectamente bien lo que implicaba predicar a Jesús, enseñar acerca del evangelio. Él sabía que no sería fácil para Timoteo y le da estas recomendaciones. Él sabía que iba a haber oposición, sufrimiento, desánimo. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, tal vez nos dijeron, hey, acepta a Cristo y ya todo va a estar bien? Vas a vivir en un ¿cómo se llama? En un de algodón y todo va a estar bien, todo ya no va a haber problemas, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Sabe qué? El mundo nos dice hoy día que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. La Biblia nos dice que vamos a sufrir. ¿What? ¿Qué pasó? Sufre, ¿qué dice ahí? Penalidades. Pero le dice, sé sobrio. Y este es un mensaje, hermano, para todos nosotros, aquellos que enfrentamos desafíos en nuestro caminar con Cristo. La palabra sé sobrio viene del griego nefe y quiere decir, esta palabra no solo significa no estar borracho, sino que tiene un significado mucho más profundo y significa estar alerta, estar vigilando, que seamos sensatos y que tengamos una mente clara. Significa no ser arrastrado, hermano, por las emociones, no ser arrastrados por las falsas enseñanzas o la distracción de este mundo. Dice Pablo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, estemos alertas. ¿Y qué es la siguiente frase? Sufre penalidades. ¿Alguien ha escuchado? Venga a esta iglesia y pare de sufrir. ¿Sabe por qué? Porque han agarrado un versículo de la palabra, lo han extraído y decimos, pare de sufrir. ¿Qué dice la Biblia? Sufre penalidades. Vamos a pasar por cosas difíciles. Pablo le recuerda a Timoteo, hermano, que el sufrimiento es una parte inevitable cuando servimos a Dios. La persecución, el rechazo, el cansancio son parte de la vida del siervo de Dios. Y aquellos que servimos, hermanos, sabemos de esto, pero lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor y entendemos la palabra de Dios, entendemos la sana doctrina. Y por eso seguimos adelante. Dice Pablo, haz obra de evangelista. La palabra evangelista es evangelisto y significa evangelista, el que anuncia las buenas nuevas. Timoteo no debería solo enseñar a otros, sino también predicar el evangelio a los perdidos, hermanos. Anunciar las buenas nuevas. Y sabe que anunciar las buenas nuevas del evangelio, eso es para toda la iglesia, no nada más para los que predican, para los que se enseñan. Y llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquella persona que está perdida. Así como un día vino alguien a nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Este es el evangelio de Jesús y nosotros aceptamos eso. Ahora nos toca a nosotros llevar esas buenas nuevas de salvación a alguien más que la necesita. Es un recordatorio de que la iglesia debe estar siempre en esta misión de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y finalmente, hermanos, la última de ellas le dice, cumple tu ministerio. Timoteo debía llevar a cabo su servicio al Señor y llevarlo de manera completa, hermanos, y con plena certeza también.
le dice Pablo, cumple tu ministerio, que no te quedes a la mitad del camino. Cumple tu ministerio, que lo que vas a hacer lo hagas completamente, que lo hagas con fidelidad, que termines esa carrera, que lo hagas con diligencia. Esto es lo que le encarga Pablo a Timoteo, hermanos. Para ir concluyendo, predicar la palabra no es simplemente venir y decir lo que queramos. Cuando yo recién empecé en el Evangelio, hermanos, ni sabía quién había escrito los 5 libros de la ley, hermanos. Y ya me decían que, hermano Ismael, ¿usted es cristiano? Sí, hermano, gloria a Dios, le va a tocar predicar o le va a tocar enseñar. Y yo, ¿what? Dice, no le hace, al cabo el Espíritu más, y ya cuando me suba el Espíritu Santo me va a decir qué hacer. Gloria a Dios, pum, pum, pum. O antes, después de eso, pensaba yo, y en mi mente, hermano, no sabía mucho, y decía, bueno, Padre, pongo en tus manos, cuando abra la Biblia y voy a predicar. Paz. Pero ¿sabe qué? Estamos a medias. Y si estamos a medias, no estamos predicando la sana doctrina, estamos predicando media verdad. Y si es media verdad, ¿sabe qué? Es completamente mentira. No es toda la verdad del Evangelio. Recordemos, hermanos, que toda la revelación y lo que tenemos que predicar ya ha sido revelado y es algo que tenemos usted y yo. ¿Tiene su Biblia? Aquí ya está toda la revelación. Entonces yo me hago una pregunta, si aquí está toda la revelación, ¿por qué hay personas aún dentro de la iglesia que van y buscan cosas nuevas? Cuando aquí está la revelación de Dios. Pablo le diría a Timoteo en este tiempo, hermanos, hey bro, predica la palabra, bro. Bro, Timoteo, hazlo con paciencia y hazlo bien, que sea una sana doctrina, bro. Instruye a la iglesia, instruye al pueblo de Dios. Pero hazlo estando alerta de todas las cosas, toda la basura que hay alrededor tuyo. Vas a sufrir, sí, pero hay una recompensa para ti, Timoteo. Y quisiera terminar con este pasaje, hermanos. Si va conmigo, ahí también está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios ahí: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué, hermano? Vivimos en tiempos, repito, que están cambiando las noticias de día a día. Y como iglesia nos manda su palabra a predicar en tiempo y en fuera de tiempo, cuando estemos pasando cosas buenas como cuando estemos pasando cosas malas. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que llevar, hermano, las buenas nuevas de salvación a aquel que la necesita. Aún en nuestros tiempos es la responsabilidad de usted y yo como cristianos llevar ese mensaje de Jesús a aquel perdido. Pongámonos de pie en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En esta noche, Padre, te pido que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tú sigas obrando, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y que nos permita, Señor, enseñar tu palabra, Señor, predicar tu evangelio, Padre. Llevar, Señor,
las buenas nuevas de salvación, Señor, a un mundo perdido, Padre. Que tú seas obrando en cada uno de nosotros, Señor, usando, Señor, nuestro conocimiento, Señor, para predicar, para llevar a cabo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta noche, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue cambiando vidas. Tu palabra, Señor, sigue redarguyendo, exhortando, Señor, nuestras vidas, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en esta tarde, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, en tu camino. Ayúdanos, Padre, que a pesar de situaciones difíciles, Señor, sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor. Aleluya.